Teotihuacán tal vez sea la zona arqueológica más explorada de Mesoamérica, pero en la actualidad conocemos solo una pequeña parte de esta gran urbe de la antigüedad que en momentos de su máximo esplendor estuvo habitada por más de 100,000 personas. En enero pasado, después de 5 años de excavaciones en la cima de la Pirámide del Sol, hallazgos arqueológicos nos hacen preguntarnos qué tanto sabemos de esta ciudad, la ciudad del endiosamiento, qué tanto sabemos de la Pirámide del Sol, quiénes habitaban Teotihuacán. ¿Realmente la pirámide está consagrada al Sol? En Ángulo Crítico, en esta ocasión vamos a conversar con los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma, Alejandro Saravia, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo, quienes junto a otros especialistas nos van a hablar más sobre esta ciudad, Teotihuacán, que desde 1987 forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La tarde del 21 de septiembre del 2012, el equipo de arqueólogos encabezados por Alejandro Saravia concluyó una jornada de excavaciones que sorpresivamente les abrió las puertas a una serie de nuevos descubrimientos. Aquel día, en la cima de la Pirámide del Sol, esperaban encontrar restos de un templo y recolectar materiales que les permitieran calcular con precisión cuánto tiempo tardaron los teotihuacanos en construir el monumento. En cambio, descubrieron por accidente una estatua y 2 monolitos. En su lugar encontramos un pozo de saqueo, al parecer antiguo, y solo excavamos un corte de ese pozo de saqueo. En esta sección encontramos, entre otras cosas, mucho material suelto, restos de la arquitectura, una escultura de una deidad teotihuacana y 2 monolitos completos de piedra verde, entre otras cosas, cuentas de jade y con piedras verdes. Aunque no es la primera vez que se encuentran esculturas del dios viejo del fuego, la descubierta en la cúspide de la Pirámide del Sol tiene una particularidad que nunca antes se había visto. Está completamente pintada y cuenta con piezas que se ensamblan. La escultura del dios viejo del fuego, típico teotihuacano, huehueteo para el posclásico tardío, un poco su tamaño, 61 centímetros de alto, no es mucho, pero para Teotihuacán es el ejemplo más grande que conocemos, Pero otra cosa característica es la pigmentación, conserva mucho pigmento original en casi toda la superficie, También presenta otra característica en este tipo de esculturas, tiene algunos elementos que se ensamblan, como las orejeras o las manos, son otros bloques de piedra que se incrusta en el bloque principal. Eso no lo conocíamos para este tipo de deidades. Los monolitos de piedra verde que fueron descubiertos junto con la escultura podrían ayudar a confirmar la hipótesis sobre la existencia de un templo si se considera que esas grandes piedras pudieron haber sido sus columnas. Sin embargo, se presentaron otras interrogantes por resolver. ¿Cómo transportaron los teotihuacanos materiales tan pesados hasta la cúspide? Las dudas aumentan todavía más si se considera que los expertos creen que dichas piedras son originarias de la zona mixteca, es decir, del sur de Puebla, del norte de Oaxaca y algunas partes de Guerrero, y que la más grande pesa casi 1 tonelada. En el caso de los monolitos, considerando que no había bestias de carga, pues creemos que solamente arrastrándolos o en bases de madera, desde la mixteca, Ese es un problema muy complicado, Pero lo hicieron con mucha frecuencia, porque no solamente fueron esos monolitos, y no solamente para la Pirámide del Sol. O sea, en otros edificios en la ciudad antigua hay igual monolitos similares, Pese a estos nuevos hallazgos, el arqueólogo que encabezó la excavación asegura que las teorías en torno a la Pirámide del Sol no se han modificado en absoluto. Hasta ahora, la hipótesis aceptada es que la Pirámide del Sol estaba dedicada a la veneración del dios de la lluvia. Esto pese a que los aztecas, que la bautizaron con el nombre que hoy conocemos, creían que en ella se veneraba al dios del sol. Lo que nos ayuda estos hallazgos es entender un poco la función del templo. Aparte de ser dedicado a la deidad de la lluvia, pues ¿qué más hacían aquí, Entonces sospechamos ahora que también había otro tipo de actividades, ceremonias específicas como
celebrar el ciclo anual o un siglo, o épocas de lapsos de tiempo concretos, ceremonias del tiempo, pues, o algo así. Nos ayuda un poco a entender mejor, pero no cambiamos la propuesta de la dedicación de la pirámide del Sol. Arqueólogo Alejandro Saravia, ¿está bien llamarla Pirámide del Sol? No, no, es una plataforma para el templo dedicado al dios de la lluvia, una deidad de la lluvia, pero entre algunas actividades rituales está conmemorar los calendarios, ¿no? Sí, así se le conoce Pirámide del Sol por los habitantes de la Cuenca de México, como los aztecas, ya muy tardíos, el posclásico tardío, que pusieron ese nombre, ¿no? Un templo dedicado al sol, y a Huitzilopochtli, porque así son los dioses principales, ¿no? Del posclásico tardío en la Cuenca de México. Entonces, no hemos confirmado que sigue siendo un edificio dedicado a la deidad de la lluvia. O sea que en lugar de venir y vestirse de blanco un 21 de diciembre, la gente debería venir un 24 de junio. No necesariamente, no está orientada ni con solsticios ni con equinoccios. Está orientada no solamente a la Pirámide del Sol, toda la ciudad antigua, a otros elementos. No sabemos si son geográficos o puntos astronómicos. Sin embargo, sí hay dos fechas importantes: la salida del sol alrededor del 19 de febrero y el ocaso del sol el 13 de agosto. Entonces, esos nos ayudan a entender un poquito la importancia de los calendarios, tanto ritual como el calendario solar, para la construcción de los complejos arquitectónicos. Con este descubrimiento que se acaba de dar a conocer en la cima de la Pirámide del Sol, vamos a llamar la Pirámide del Sol como la conocemos. Claro. ¿Qué nos puede decir? Entiendo que este incensario y estas estelas están datadas de hace 1500 años. Estamos hablando de un momento de bonanza de Teotihuacán y el ocaso de Cuicuilco. Efectivamente, mira, Cuicuilco es un poco anterior, más o menos se desarrolla entre el año 600 a 200 de nuestra era, más o menos, y vemos ya ahí que hay el culto al dios viejo y del fuego, ¿no? Ya Byron Cummings encontró allá por 1922-23 dos figuritas pequeñas de barro que muestran a este dios con sus características que luego se van a ver en Teotihuacán. Es decir, es un anciano sentado, medio encorvado, en el caso de Cuicuilco con un recipiente en su espalda, ¿verdad? Desdentado. Tenemos aquí uno, aquí puedes observarlo, cómo se le ve, es un anciano con arrugas, con los incisivos, con esta posición y encima el gran brasero, ¿no? Pero ¿qué es lo que resulta? Que Cuicuilco es abandonado por la explosión, por la erupción del Xitle, un pequeño volcán que todavía podemos observar ahí cerca. Y entonces la lava cubre, se crea todo el pedregal de San Ángel, etc. Yo he interpretado que esta figura con su brasero arriba, que se le colocaba ahí seguramente copal y estaba humeando, es la representación misma del volcán. Quizá para prevenir de que no volviera a ocurrir una catástrofe como la que había acabado con Cuicuilco, ¿no? Ahora bien, al encontrarse en la parte alta de la pirámide, esto trae a colación de a quién está dedicada la pirámide del Sol, ¿no? Se ha especulado que si quizá guarda relación con elementos acuáticos, quizá dedicada a Tlaloc, etcétera, ¿verdad? Pero ahora viene también a sumarse esta figura. Hay algo muy importante, no me extraña que se hubiera encontrado ahí en la parte superior, y además se ha encontrado en muchas partes de Teotihuacán, pero en la parte superior es interesante por lo que representa este dios. Este dios viejo, este Huehueteotl, es el centro del universo, es decir, que estas grandes pirámides representan centro del universo, sobre todo la del Sol,
y la de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Entonces, no me extrañaría que quizá al final, a los finales ya de la sociedad teotihuacana, de la cultura teotihuacana, hacia el año 600, 650, pues hubiera colocado allí una figura de este tipo y con ese contenido. La pirámide es una pieza en sí misma. Quiero decir, tenemos casos como el Templo Mayor, que es un templo que va creciendo con el paso de los años y de los periodos históricos o de los periodos de los gobernantes. Mismo caso con algunos edificios aquí en Teotihuacán, pero la pirámide del Sol es una sola pirámide desde el principio. Sí, a diferencia de la pirámide de la Luna, por ejemplo, la pirámide del Sol es un edificio construido de un solo momento, en un solo intento, a finales del siglo I y lo terminaron a principios del siglo II. Sí hubo una modificación, la hicieron un poquito más gorda en los dos primeros cuerpos para el siglo III después de Cristo, pero la base, el núcleo de la pirámide es el mismo. No hubo una secuencia constructiva mayor. Sin embargo, sí encontramos restos previos a la pirámide. Antes de construir la pirámide del Sol había otros edificios, pero no era la pirámide del Sol, pues. Encontramos cuando menos restos de 3 edificios diferentes, seguramente edificios públicos, que se construyó de un solo jalón, pues, como decimos aquí. Casi 2000 años después de su fundación, Teotihuacán sigue siendo un misterio. Hoy en día, poco conocemos sobre cómo se organizaban sus habitantes y los motivos de su desaparición son meras especulaciones. Los teotihuacanos nunca desarrollaron un sistema de escritura, lo que ha obligado a los arqueólogos e historiadores a formular hipótesis con base en murales y restos de esculturas que han descubierto desde que se comenzaron las exploraciones hace más de 100 años. Rubén Cabrera, uno de los arqueólogos que más tiempo ha dedicado al estudio de Teotihuacán, cuenta que los primeros habitantes pudieron haber llegado de otras partes del país, huyendo de volcanes que habían hecho erupción o simplemente en busca de tierras más fértiles para sembrar. Unos llegaron desde el sureste, hay influencias muy fuertes de la cultura olmeca en el altiplano central mexicano y también en Teotihuacán, por supuesto. Pero una influencia mayor fue de la gente que llega de la Cuenca de México, con motivo de la erupción del Xitle que se encuentra en el Ajusco. Muchos pueblos que se asentaban en el lago, en las orillas del lago, hacia el sureste, por Xochimilco hasta la ciudad universitaria, en toda esta parte de Coyoacán, tuvieron que emigrar por la erupción del Xitle y buscaron lugares más propicios para establecerse. Los arqueólogos calculan que la ciudad que hoy conocemos como Teotihuacán comenzó a construirse alrededor del año 200 después de Cristo. Algunos creen que sus habitantes eran gobernados por una sola autoridad. Otros, que había varios dirigentes, que cada uno lideraba a su tribu y que compartían el poder entre ellos. Pero estas también son hipótesis que no se han podido comprobar. Ni siquiera hay un acuerdo sobre los motivos que los llevaron a construir la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. René Milón, por ejemplo, el gran arqueólogo francoamericano, propuso que la pirámide de mayores dimensiones, la que llamamos ahora la pirámide del Sol, estaba dedicada en realidad al dios de las tormentas, esa divinidad que luego los mexicas y sus contemporáneos llamarían Tlaloc. En cambio, según Milón, la pirámide de la Luna estaba en realidad dedicada a la gran diosa, una divinidad muy importante en Teotihuacán y que estaba relacionada con el agua terrestre, con la fertilidad y en general con la abundancia. El tiempo pasó y otra investigadora también de origen norteamericano, Esther Pastori, invirtió la propuesta de Milón diciendo que la gran diosa sería en realidad la máxima deidad de Teotihuacán y que por ello le correspondería la pirámide del Sol. Y por otra parte, el dios de las tormentas sería una divinidad secundaria que ocuparía en realidad, su culto ocuparía
lo que conocemos como la pirámide de la Luna. Sobre los motivos del abandono de Teotihuacán hay varias versiones. Una de las hipótesis señala que alrededor del siglo VII después de Cristo, hartos de las represiones de sus gobernantes y por la deforestación que estaba erosionando las tierras, los habitantes organizaron rebeliones que acabaron destruyendo a la civilización. Había el descontento, y ese descontento provocó una revolución interna, y fue como la ciudad fue incendiada en su parte central. Se han encontrado, los arqueólogos han encontrado en la base de los edificios pisos quemados, así muy intensamente. Pero solamente tenemos esos vestigios arqueológicos. Desgraciadamente no tenemos puentes. No hay fuentes como en la cultura mexica, que hay la relación escrita. Aquí no tenemos, solamente los vestigios son los que nos dan idea de lo que pudo haber sucedido. Una segunda teoría cree que hubo una invasión por parte de grupos indígenas provenientes del norte del país. Entre todas estas hipótesis sin comprobar, los recientes hallazgos en la cúspide de la Pirámide del Sol podrían ayudar a entender mejor a una civilización que, por la cantidad de habitantes, en su momento era comparable con ciudades como la antigua Roma, Constantinopla o Alejandría. La pirámide forma parte de esta plaza en donde nos encontramos y de los edificios alrededor. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bueno, la pirámide no es un edificio aislado en la ciudad antigua de Teotihuacán. La ciudad antigua está estructurada en unidades urbanas bien definidas, arquitectónicamente hablando. Y el caso de la pirámide del Sol y la ciudadela, que son los que se aprecian mejor, son murallas, son plataformas que rodean por completo una unidad urbana, y está compuesta por la pirámide propiamente dicha, una plaza enfrente de la pirámide, en la fachada principal, un adoratorio central en medio de la plaza, una unidad administrativa y una unidad residencial. O sea, literalmente es la residencia de los gobernantes. Esos son los elementos más básicos, y la muralla misma, ¿no?, de un complejo de este tipo. Y es igual la ciudadela, la pirámide del Sol, muy similar a la pirámide de la Luna, y otros, por ejemplo, la Plaza de las Columnas, que no está excavada. Estos son los elementos urbanos de esta arquitectura monumental. Sí, es aproximadamente un 15% lo que ha sido explorado de toda esta ciudad, de lo que se supone fue la gran ciudad de Teotihuacán. Así es. En su máxima Sí, expansión. de los más de 20 kilómetros cuadrados que tiene de extensión la ciudad antigua, sí se ha explorado muy poquito, sí, cerca del 10-12%. ¿Qué tanto sabemos de la Pirámide del Sol? Lo pregunto porque no sabemos ni siquiera cuál es el nombre original de esta ciudad. Así es, y no sabemos el idioma que hablaron los habitantes. ¿Qué tanto sabemos de la Pirámide del Sol? Poco. No sabemos mucho, ¿eh? Es el edificio más explorado, de los primeros edificios explorados en Teotihuacán por completo, ¿no? Hay otros edificios que se exploraron antes, por el mismo Batres, por ejemplo, o Charney, un poquito antes. Hubo otras excavaciones de viajeros, ¿no?, o exploradores franceses, ¿no? Pero por un edificio liberado por completo es el primero. Y no sabemos mucho, ¿no? Quisiéramos saber más. Por ejemplo, sabemos que está mal reconstruido, tenemos muy poca información de los exploradores pioneros. Eso no ayuda, entonces hay que retomar, a veces excavar lugares que ya fueron excavados, incluso dudas que se han despejado parcialmente, hay que retomarlas nuevamente porque no tenemos los datos, ni siquiera los materiales, o sea, ni la información gráfica ni los materiales. Entonces a veces hay que retomar eso, pero bueno, es parte del trabajo de la arqueología, o sea, arqueología de la arqueología, ¿no? Se cree que Teotihuacán en el 600, 650 tenía una extensión, al menos en la ciudad vieja, de 20 kilómetros cuadrados y más o menos 150,000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad-estado. ¿Qué tanto la influencia de una ciudad tan poderosa pudo haber tenido en otras culturas? Has dicho algo muy importante, es decir, Teotihuacán en realidad va a ser la gran primer ciudad del altiplano, quizá junto con Cholula. Vamos a ver que la traza
que esta ciudad tiene con las dos grandes calzadas, la este-oeste, norte-sur, que es la llamada calle de los Muertos, ¿verdad? Se va en cierta forma a reproducir en Tenochtitlan, o sea, muchos siglos más tarde, pero además orientada hacia los rumbos del universo, ¿no? Que esto es muy importante. O sea, ellos están considerándose que están ocupando, tanto mexicas más tarde en Tenochtitlan como teotihuacanos, que están ocupando el centro del universo. Entonces, vemos efectivamente cómo, por ejemplo, el dios del fuego, el dios viejo, se va a continuar nada más que en otra forma, ¿no? Y curiosamente se hizo el hallazgo de una figura en Templo Mayor que sí guarda estas características. Es un dios encorvado, sentado, ¿verdad? Con un puño cerrado y una mano abierta, como se puede observar. O sea, y aparece así, pero ya en el gran brasero de arriba ya no es un cuenco para poner el incienso, sino que es plano y trae otros glifos, ¿no? Como que la figura, ¿verdad? Ya no va a tener ese simbolismo, pero sí en las pequeñas figuras sedentes de ancianos que conocemos como Xiuhtecutli, que quiere decir pues Dios o Señor del Fuego, ¿no? Entonces, sí hay presencia teotihuacana en Templo Mayor. Se han excavado ofrendas, vasijas teotihuacanas, que seguramente el mexica sabemos que iban periódicamente a Teotihuacán, ¿no? Y deben haber excavado, puesto que consideraban que aquella era una ciudad de los dioses, ¿no? Al no saber quiénes la habían creado, pues la atribuyen a los dioses. Y es tan importante que el mexica plasma ahí el surgimiento del quinto sol. Y entonces viene aquella lucha entre, bueno, aquel ofrendamiento que van a ser dos deidades, Tecucistecal y Nanahuatzin, y como uno de ellos, este último, se va a convertir en quinto sol. Y el mito sigue relatándonos cómo Quetzalcóatl baja finalmente al Mictlán para de allí crear al hombre. Sergio Raúl Arroyo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con esto que ha ocurrido, estas investigaciones en la cima de la pirámide del Sol, estamos todavía frente a la escritura de muchas cosas, y en el caso de Teotihuacán parece que hay mucho más que nos pueda revelar la zona arqueológica. Sí, porque yo creo que Teotihuacán es una zona de convergencia. Hay una cosa que creo que debe dejarse de lado, que es el hecho de pensar que Teotihuacán fue una cultura o una urbe homogénea, sino hay que pensar que también Teotihuacán responde a varios siglos de formas de pensamiento, a varios estratos culturales, y yo creo que sus monumentos, el caso clave de lo que es la Pirámide del Sol, lo que nos permite es justamente reconocer esa convergencia de cultos que ha habido a lo largo de los siglos. Se dijo durante mucho tiempo que Teotihuacán, particularmente la Pirámide del Sol, estaba vinculada, por ejemplo, a la lluvia, y se encontraron incluso algunas ofrendas vinculadas al dios de la lluvia, a Tlaloc. Posteriormente se dijo que tenía que ver fundamentalmente con el sol, lo que más tarde se interpretó como Tonatiuh, y después ahora se comenta que es una asociación al fuego, a este dios viejo que siempre está asociado al fuego. Creo que estamos un poco en esta especulación, me parece muy sana, en la que tenemos que estar nosotros revisando lo que hemos dicho a lo largo del tiempo, porque una estructura, como la estructura misma de la Pirámide del Sol, ya sin referirnos a todos los vestigios de orden material, a la pintura mural, etcétera, nos está dando, es decir, nos permite revisitar lo que hemos dicho, revisarlo y en su caso también rectificarlo. Y yo creo que estos encuentros nos dan también la posibilidad de reconvertirnos, de pensar en la amplitud que tiene nuestra historia, nos permite pensar cómo nos pensamos a nosotros mismos y cómo lo hemos hecho a lo largo de los años. Creo que el INAH ha cumplido una función fantástica en ese sentido y me parece que sería formidable que los próximos años también continuáramos justamente escribiendo esta especie de bitácora de lo que hemos sido.
Los recientes descubrimientos en la pirámide del Sol de Teotihuacán fueron resultado de una de las múltiples investigaciones que se llevan a cabo en el sitio arqueológico. Más de 108 años después de que Leopoldo Batres descubriera la pirámide del Sol debajo de un cerro, Teotihuacán sigue teniendo muchos secretos ocultos debajo de la tierra o al interior de sus monumentos. El arqueólogo Alejandro Saravia, por ejemplo, se encuentra explorando el núcleo de la pirámide del Sol después de haber hallado a finales del año pasado una escultura y 2 monolitos en la cúspide del monumento. El mismo Alejandro Saravia, asociado con el profesor Saburo Sugiyama de la Universidad Prefectural de Aichi, también están excavando en el interior mismo de la pirámide, en las entrañas del monumento. Están aprovechando viejos túneles que hicieron arqueólogos en el pasado, por ejemplo, un gran túnel que se hizo en el año de 1917 y otro más que se excavó en 1939. Y en el interior de estos viejos túneles están haciendo pozos, ¿no?, donde han recuperado una cantidad enorme de materiales que complementan precisamente la información sobre el monumento. Como parte de estas excavaciones, Saravia y su equipo han recuperado material que les podría dar pistas sobre el tiempo que tardaron los teotihuacanos en terminar de construir la pirámide del Sol, una de las más grandes de México, tan solo después de la de Cholula. Sin embargo, Teotihuacán es más que sus pirámides. En un terreno al lado de la zona principal que estuvo a punto de convertirse en estacionamiento, el arqueólogo Rubén Cabrera estudia desde hace décadas un barrio que conserva murales pintados de rojo y verde y suelos con dibujos de los dioses venerados en ese entonces. Yo en lo particular estoy trabajando en un barrio de la ciudad. Estoy viendo cómo se desarrolló el sistema urbano de la ciudad a través de un barrio, que es el barrio de La Ventilla, donde hemos estado encontrando prácticamente como especie de manzanas rodeadas por calles, con fortalezas. Estamos viendo ahí el sistema de comunicación, el sistema defensivo de ese barrio, el sistema hidráulico y todo lo que implica la producción también artesanal. El barrio de La Ventilla, que nunca ha sido abierto al público, podría encerrar los secretos de una civilización que antecedió a los toltecas y a los aztecas y que contagió con su cosmogonía a todo Mesoamérica. Otro equipo de expertos se encuentra explorando el templo de la serpiente emplumada a través de un túnel en busca de tumbas de los gobernantes. Según los arqueólogos que trabajaban en la zona, los pequeños cerros que se alcanzan a ver a los alrededores podrían contener pirámides que por falta de recursos no han podido ser exploradas. Teotihuacán tiene todavía muchos secretos por revelar. Las investigaciones nos hacen pensar que Teotihuacán fue una ciudad cosmopolita con un evidente impacto en las diversas culturas a lo largo de la historia, pero Teotihuacán continúa con ese impacto ahora en la forma en la que se investiga no solamente Teotihuacán, sino otras zonas arqueológicas. Sobre esto hablamos con Sergio Raúl Arroyo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos aquí en Ángulo Crítico. Sergio, estos descubrimientos que han sido dados a conocer a principios de año en torno a la pirámide del Sol en Teotihuacán, ¿tienen un impacto en la forma en la que el instituto trabajará dentro de la zona arqueológica? Sí, de alguna manera me parece que responden a dos vertientes. Uno es a la continuidad, es decir, tampoco es totalmente novedoso el hecho de que estemos explorando desde diferentes puntos algunas de las estructuras, ya se ha hecho en otros momentos. Claro, ahora se trabajó en la cúspide, en una zona que tradicionalmente no se había investigado, pero también tiene que ver con esta idea de continuidad que tiene Teotihuacán. Teotihuacán es una zona riquísima, donde las exploraciones no terminan, donde los encuentros, digamos, con el pasado y con la arqueología son infinitos. Me parece que lo que tenemos que hacer ahora es correr ciertos riesgos en el sentido más pertinente del término. Es decir, creemos que ahora los arqueólogos están por entrar en zonas que tradicionalmente no se habían trabajado. Creo que este hallazgo muestra las posibilidades reales que tiene de poderse trabajar en zonas, en aspectos, en la cúspide de la pirámide, que no eran los que tradicionalmente se manejaban.
pero también estamos en la posibilidad de hacernos de nuevos terrenos, de hacer adquisiciones de terrenos en la zona de Teotihuacán, justamente para que ahí se hagan nuevas exploraciones. Y nos interesa muchísimo extender también la idea, el concepto de lo que era una ciudad antigua. Teotihuacán nos ofrece de manera inmejorable esto, aunque lo haremos también en algunos otros sitios, como es el caso de Monte Albano, Palenque, donde tenemos opciones de hacer trabajos mucho más amplios en términos territoriales, pero sobre todo lo que nos permite es encontrar una lógica de cómo estas mismas ciudades iban modificándose, cómo estas ciudades se iban reinventando de manera incesante. Es decir, son ciudades que en sí mismas fueron sustituyéndose en términos de construcciones, en términos de lógicas gubernamentales, y lo que estamos encontrando es eso, estratos de una historia que paulatinamente vamos reconociendo, aunque nunca se revela totalmente. Teotihuacán, yo sigo insistiendo, es un sitio clave. Propuestas como lo que han hecho algunos historiadores, donde quieren encontrar ahí también el núcleo de la civilización antigua, datándola incluso mucho más allá de lo que tradicionalmente la mayor parte de los arqueólogos la han ubicado en términos temporales. Bueno, pues lo que muestra es que hay en el fondo una riqueza digna de ser explorada, digna de ser reconocida, y que nos permite a nosotros identificar de manera más plena las estructuras que determinaron el desarrollo de la antigüedad mexicana. Desde sus orígenes, la arqueología se ha apoyado en la ciencia y en la tecnología, en las exploraciones y en el análisis de sus descubrimientos. El caso de Teotihuacán no es la excepción, y desde el año 2000, un equipo de físicos buscan cavidades dentro de la pirámide del Sol, haciendo uso de un detector de rayos cósmicos, en busca de posibles cámaras mortuorias. El investigador del Instituto de Física de la UNAM, Arturo Menchaca, encabeza el experimento que se lleva a cabo en un túnel prehispánico ubicado a unos 8 metros por debajo de la pirámide del Sol. Ahí, los físicos instalaron un detector de muones, partículas que llegan a la Tierra a través de rayos cósmicos, con el fin de desarrollar una especie de radiografía de uno de los monumentos arqueológicos más grandes del país. Hace ya bastante tiempo se hizo la propuesta de poder buscar en el cuerpo de la pirámide algún hueco que contuviera algo que tuviera algún interés arqueológico. Y nosotros lo que instalamos acá es un aparato que mide la radiación cósmica que alcanza a penetrar el volumen de la pirámide, ¿sí? Y a través de la información que nos da esa radiación cósmica, tratar de ubicar algún hueco importante. Esta es la primera vez que un experimento de este tipo se realiza en México, y dependiendo de los resultados, los físicos y los arqueólogos esperan poder aplicarlo en otros monumentos con el fin de conocer si su estructura interna contiene huecos con tumbas sin tener que intervenirlos. Hay muchas aplicaciones en la actualidad de esta técnica, cada vez se utiliza más. En este momento, para un equipo parecido, estamos proyectando un experimento para poder monitorear al Popocatépetl o al volcán de Colima, ¿sí? Y en ese caso, bueno, uno pone un detector así de lado y ve uno deformaciones en la capa de lava que tiene, ¿sí? Y a través de eso uno puede predecir si se acerca un evento importante o no. Eso se hace ya en Japón, en el volcán Fukiyama, ¿sí? Y esta técnica se ha usado para muchas cosas. Muy recientemente fue sonada la técnica porque el equipo japonés está investigando los reactores de Fukushima, a los que no se pueden acercar, utilizando esta técnica también para saber cuál es el estado en qué estado han quedado los reactores, ¿no? Entonces la técnica se utiliza ya en varias otras aplicaciones. Cada semana, el físico Arturo Menchaca y su equipo de colaboradores viajan desde Ciudad Universitaria hasta Teotihuacán con el fin de recolectar los datos que se fueron guardando en una computadora conectada al detector de muones. La técnica empleada para buscar huecos en la pirámide del Sol está basada en un experimento que el Premio Nobel de Física, Luis Álvarez, llevó a cabo en la década de los 70, que buscaba cámaras mortuorias en una de las 3 pirámides de Giza en Egipto, la pirámide de Kefren. Una vez tomada la radiografía de la pirámide, los físicos todavía tienen que llevar a cabo algunos cálculos para comparar cuántos muones traspasarían la pirámide
si tuviera cavidades, y cuántos en caso de que estuviera completamente sólida por dentro. Este es un equipo para sacar una imagen. Y lo primero que uno hace es, cuando uno está tomando una imagen de un objeto cuyo volumen no conoce uno, es tratar de identificar las cosas que uno sí sabe que existen. Esta pirámide, la gente que conoce la pirámide del Sol sabe que tiene una estructura como un pastel de bodas, ¿no? En varios pisos. Entonces desde aquí uno debe de reconocer esas estructuras, como los pisos que tiene y cosas así, porque esas hacen un impacto en el flujo de muones que tenemos acá. Entonces eso es lo que de alguna manera hemos logrado localizar y ya se distingue. Eduardo, ¿podría decirnos cuál es la forma en la que esta pirámide ha sido investigada a lo largo de la historia? ¿Cómo no? Mira, sabemos por escritos y documentos diversos cómo un historiador, Boturini, relata que don Carlos de Sigüenza y Góngora, ya desde el siglo XVII, en la segunda parte del siglo XVII, había intentado excavar allí. Y dice Boturini, dice, bueno, don Carlos de Sigüenza y Góngora, el sabio, quiso penetrar en la pirámide, pero halló resistencia. Me imagino que don Carlos ha de haber intentado excavar, y claro, la resistencia que halló es que está hecha de piedra y demás, ¿no? Y así pasan varios siglos, hasta que llegamos en el siglo XX en que se van a incrementar los trabajos por conocer la pirámide. Uno de los primeros en intervenir es don Leopoldo Batres, quien empieza a excavarla a partir de 1905 a 1910 con motivo de que se iba a celebrar el centenario de la independencia en 1910. Entonces él hace trabajos allí, ¿verdad? Incompletos, no llega a excavarla en su totalidad, y así pasa pues muchos años, se hacen túneles para ver qué había en su interior, en fin, diversos intentos. Yo mismo intervine en algún momento, allá por 1993, en la pirámide, excavamos la gran plataforma que la circunda, que la rodea por sus 4 lados prácticamente, pero ahora hay todo un proyecto en el cual está precisamente siendo investigada, y que es lo que da paso a estos hallazgos en la parte superior, en donde aparte de unas estelas lisas muy interesantes, ha aparecido un dios viejo y del fuego. Alejandro, hace poco más de 100 años comenzaron las excavaciones en la Pirámide del Sol, y esto ha provocado el desarrollo de un programa de investigación que tenga diferentes formas y etapas de trabajo para investigar la pirámide y también para conectarla con el público de ahora. Sí, así es. En el 2005 efectivamente se cumplieron 100 años de las excavaciones que iniciara Leopoldo Batres, con el propósito de conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Hicieron muchas cosas en todo el país, el proyecto del presidente Díaz. Entre tantas cosas era explorar la pirámide del Sol. Entonces, 100 años después, pues ya tenemos otros motivos, pero un poco conmemorando ese evento inicial de la arqueología en Teotihuacán, finalmente la arqueología ya sistemática, pues se presentó un programa de investigación y de conservación con 3 actividades generales, ¿no? Era la investigación propiamente dicha, la investigación arqueológica, la otra una propuesta de conservación arquitectónica del complejo de la Pirámide del Sol, y la otra, cómo presentar esos resultados y el mismo monumento al público moderno, actual, ¿no? Para que no solamente vea un edificio aislado y solito, ¿no? Todo el segundo semestre del año pasado hicimos algunas excavaciones en 6 puntos de la Pirámide del Sol y en la plaza, y hicimos 2 calas en la cúspide de la Pirámide del Sol, y sí encontramos algunos elementos que nos permiten entender un poquito la función de la pirámide. Entonces cubrimos con esas 2 calas 2 propósitos de la temporada. Uno era obtener materiales confiables para poder fechar la última etapa constructiva y compararlo con los que ya teníamos en la base.
Y segundo, el templo. Queríamos rastrear los restos del templo, que es un nicho, 1 o 2 habitaciones arriba de la plataforma de la Gran Pirámide. No encontramos, la verdad es que no los encontramos in situ, estaba totalmente destruido. Y en su lugar encontramos una cala de saqueo, saqueo entre comillas, ¿no? Al parecer prehispánica. Entonces, destruyeron el templo, desacralizaron las deidades, ¿no? Las deidades que encontraron, los elementos arquitectónicos que había, como estelas, almenas, que funcionaban con el templo, los grandes braseros, y algunos de ellos son los que encontramos en la cala de saqueo, ¿no? Entonces, la cala era para retomar una ofrenda, tomar una ofrenda que seguramente había ahí y llevársela, ¿no? El resto del templo, pues no les interesaba, ¿no? Lo destruyeron, y con el tiempo se cubrió, ¿no? Se cubrió la cala, y en los trabajos de 1905, pues lo sellaron. Son casi 50 años de este museo, casi 75 del instituto. Teotihuacán, ¿qué papel jugará en esta conmemoración de actividades trabajando que tendrán pronto aquí en el instituto? Bueno, Teotihuacán ya es un emblema del instituto, es un emblema del país, es una ciudad que resume en muchos sentidos lo que hemos sido y lo que esta institución ha significado para el país. Y Teotihuacán, desde luego, será un elemento central en lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro programa conmemorativo. Me interesa muchísimo, por ejemplo, que piezas, figuras como este Dios Viejo, que recién han encontrado nuestros arqueólogos en Teotihuacán, represente, que además llega en muy buen momento, sea una especie de divisa del trabajo que hace el instituto. Me parece que eso es muy importante. Hace unos días, Sergio, se ha entrevistado con los diputados a propósito de lo que ha ocurrido en Teotihuacán. ¿Cuál es la postura que al momento ha dado a conocer tanto con los diputados y la forma en la que esto tendrá impacto en la forma de trabajar? Bueno, lo que hemos planteado, los diputados hemos hecho un recuento exhaustivo de lo que sucedió en el caso de este centro comercial que se puso en Teotihuacán. Hemos mostrado cómo el INAH en ningún momento cometió alguna irregularidad, cómo esto se dio en una zona que no está en una zona destinada directamente a la zona arqueológica, la zona C, cuyo plan parcial de desarrollo determinaba que era una zona comercial. Se mostró cómo el instituto había hecho los trabajos de exploración, de salvamento arqueológico de manera muy clara, se entregaron todas las documentaciones al respecto, como parte de una obligación nuestra. Nosotros hemos querido en este sentido dar transparencia. Lo que sí es un hecho, y creo que esto puede ser de las cosas positivas que deriven de este diálogo con el Congreso Permanente, había senadores y diputados, no solamente eran diputados, era la necesidad de que el INAH participe de manera mucho más activa en la Ley General de Desarrollo de Asentamientos Humanos y en particular en los aspectos inherentes al desarrollo urbano y a los planes parciales de desarrollo, sobre todo en centros históricos y en sitios como Teotihuacán, zonas arqueológicas que son tan importantes. Ha sido soslayado el papel del instituto en ese sentido y se ha utilizado a veces de manera muy perversa para efectos de generar una contraposición a través de un símbolo tan significativo como es el caso de Teotihuacán, donde independientemente de la ausencia de responsabilidades del instituto, se quiso utilizar la presencia de Teotihuacán para efecto de generar una controversia con respecto a una empresa que tiene muchísimos problemas a nivel internacional, que es una empresa que además ha tenido entrada libre en un país como México y que bueno, cumple un papel que seguramente otros organismos de gobierno tendrán que valorar, pero se quiso poner al centro de esta discusión a Teotihuacán justamente por los elementos y los valores simbólicos que representa. Nosotros hemos cumplido con lo que la ley nos ha exigido, hemos respondido a todos aquellos quienes han requerido información, la información ha estado abierta y no solo eso, hemos nosotros iniciado desde el momento en que se suscitó nuevamente esta polémica, hemos presentado una solicitud de investigación a la Procuraduría General de la República para efecto que se determinen responsabilidades de parte de quien haya hecho señalamientos que dañen no solamente a mi persona en lo particular, sino también el papel del propio instituto.
Entonces, ¿el instituto no tiene mayor vínculo con todas estas determinaciones de desarrollo urbano? Lo hemos hecho eventualmente, pero esto ha sido prácticamente una concesión que nos han dado algunos municipios, por ejemplo, algunos gobiernos estatales que sí han estado interesados, pero esto ha sido coyuntural, no ha sido un trabajo sistemático. Yo creo que a lo que estamos nosotros obligados es a convertir estas revisiones, sobre todo en lugares plenamente identificados, que tienen importancia histórica o arqueológica. Creo que nosotros tenemos que tener un papel mucho más activo, una mayor presencia en la determinación de estos planes. Nosotros tenemos que trabajar cada vez más con las comunidades. Hay buena parte de las zonas de exploración que son zonas rurales, trabajamos en comunidades indígenas, por supuesto, y lo que nosotros tenemos es que desarrollar programas de apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra, por ejemplo, para la adquisición de terrenos, cosas que nos permitan a nosotros no tener que pasar por algunas amarguras que son siempre indeseables, ¿no?, para efectos del trabajo académico que sí hace el instituto. Los secretos de Teotihuacán no podrían ser revelados sin las labores de análisis, restauración y conservación de piezas y monumentos. Dichos procesos juegan un papel fundamental para que los arqueólogos puedan estudiar el origen de los materiales, su antigüedad y conservarlos tal y como fueron descubiertos. Alfonso Cruz, responsable del área de restauración de la zona arqueológica de Teotihuacán, explica que la conservación de las piezas y monumentos comienza desde el momento en que son descubiertas. Tal fue el caso del hallazgo de una escultura del dios del fuego y 2 monolitos de piedra verde en la cúspide de la Pirámide del Sol en septiembre del 2012. En este caso del Huehueteotl, que lo teníamos abajo, a 4 metros bajo superficie de donde estaba la cala, nosotros empezamos con tratamientos dentro de la cala, a tratar de no perder la humedad, porque esto es así como que un poco fuerte los cambios climáticos, digamos, este objeto que ha estado miles de años o cientos de años en una temperatura, lo sacas de pronto y tienes un cambio físico muy drástico. Entonces lo que hacemos es, como conservarlo, primero es no dejar secar para nada, sino mantener toda la humedad posible para que no tengamos un cambio muy fuerte físico dentro del objeto. Con el fin de proteger la pieza, los arqueólogos y los restauradores hicieron una especie de embalaje con materiales especiales que les permitieron mantenerla en las mismas condiciones que cuando estaba 4 metros bajo tierra. Posteriormente, la transportaron a los laboratorios especializados para su análisis. En la zona arqueológica de Teotihuacán existe un laboratorio exclusivamente dedicado a la conservación y restauración de las piezas. Ahí trabajan 3 personas dedicadas únicamente a dicha labor. En el laboratorio hicimos una cámara de humedad en el cual metimos el objeto y fuimos secándolo poco a poco, poniéndole un higrómetro y midiendo la temperatura y la humedad, irla bajando poco a poco, poco a poco. Y ya sobre esta marcha nosotros ya habíamos identificado varios tipos de colores. En este lapso invitamos al químico de la Escuela Nacional de Restauración, el cual nos apoyó con su equipo y fue a hacer unas muestras de los pigmentos, ¿no? Por el tiempo que toman los procesos de estabilización y restauración, aún se desconoce con exactitud cuándo las piezas podrán ser exhibidas ante el público en general. Entonces estamos en este proceso de investigación, ya que tengamos los análisis de los pigmentos y las pruebas de fijado con diferentes tipos de materiales, ya vamos a realizar el proceso, el cual nos va a llevar ya el trabajo directo sobre la policromía de esta pieza. Y bueno, este es un proceso muy largo y no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar. La conservación y restauración no solo se realiza en elementos recientemente descubiertos. Cada vez que las piezas son puestas en exhibición o salen de Teotihuacán, ya sea dentro de México o al extranjero, se les da mantenimiento de tal forma que se encuentren en las mejores condiciones. Los restauradores de la zona arqueológica de Teotihuacán llegan a trabajar hasta con 300 piezas a la vez
dependiendo del tamaño de la exposición. Gracias a su conservación en óptimas condiciones, hoy conocemos una gran variedad de piezas y monumentos que nos acerca un poco más a los misterios de la cultura teotihuacana. ¿Qué es lo que más le emociona como especialista, Eduardo, este descubrimiento? Ya nos ha ofrecido una visión que conecta lo mismo con Cuicuilco, con Teotihuacán y el Templo Mayor, pero como un especialista, ¿qué es lo que le resulta emocionante de esto que se ha dado a conocer? Bueno, que la arqueología sigue avanzando, que nos va aportando nueva información, ¿verdad? Antes no se consideraba al dios viejo y del fuego como una parte componente, en cierta forma, de la pirámide del Sol. Ahora está allí, se le ha encontrado, quizá correspondiente a los últimos momentos de la ciudad, pero el hecho es que allí está y por lo tanto pues trae una nueva posibilidad de estudio de a qué elementos estuviera dedicados este monumento, ¿no? Recordemos que a veces en los templos de la parte superior había varias deidades. Sabemos que en el Templo Mayor de Tenochtitlan estaban Tlaloc y Huitzilopochtli, pero también hay otras representaciones de figuras allí, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues lo interesante es que ahora hay que tomar en consideración al dios viejo y del fuego. No quiero decir que ahora la pirámide esté dedicada al dios del fuego, pero no me llamaría la atención de tener su presencia ahí por lo que ya habíamos dicho. El dios viejo y del fuego es la representación y habita en el centro del universo. Esta pirámide en algún momento fue considerada como centro del universo. Por lo tanto, digamos que hay compatibilidad de esa presencia. Entonces, ¿podemos seguir llamándole, al menos hasta este momento, pirámide del Sol? Bueno, ya es el término que se ha usado, es como el cuadrángulo de las monjas en Uxmal. Bueno, pues ni había monjas, ¿verdad? Y así, ¿no? O sea, son nombres que se van dando y ya es difícil erradicarlos, ¿no? Ya la gente las conoce como tal. Bueno, se puede llamar, seguir llamando pirámide del Sol, ¿verdad? A menos que haya una buena campaña, una vez que se dilucide perfectamente a quién está dedicado y entonces ya darle el nombre adecuado. Pero yo creo que todavía va a pasar un tiempito para eso. Tenemos Teotihuacán para rato. Sí. Teotihuacán ha sido un detonante para diversas culturas. Todas las tribus que llegaron y se encontraron con esta ciudad o los restos de esta ciudad, desde los aztecas, después con Sigüenza y Góngora, que es el que tiene estas primeras exploraciones, según nos dice Boturini. ¿De qué forma Teotihuacán ha tenido un impacto en la idea de exploración y en la conformación de un instituto como el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Tiene diferentes vertientes el hecho de que Teotihuacán mantenga este interés. En primer lugar, porque está asociado en términos generales a toda nuestra historia, es decir, no existe una etapa de la historia del país, incluso en el mundo novohispano. Cita Sigüenza, pero yo también creo que hay varias referencias que se pueden hacer del mundo novohispano y sobre todo ya hacia 1825, la fundación del Museo Nacional, implica la presencia de Teotihuacán. Más tarde se convertirá en el referente principal de la exploración arqueológica, particularmente cuando Leopoldo Batres ya empieza a hacer trabajos extensos en la zona por orden de Porfirio Díaz. Bueno, entonces Teotihuacán nos permite dos cosas interesantísimas. Por un lado, estos reconocimientos del mundo antiguo, del reconocimiento de estas estructuras a las que me referí hace un momento, pero por otro lado hay algo interesantísimo, nos permite también reconocer las distintas etapas del pensamiento histórico y arqueológico que han tratado de reconocer en Teotihuacán estos referentes, es decir, las diferentes guías conceptuales que se han dado desde la época virreinal hasta nuestros días nos permite conocer un poco estos segmentos de las mentalidades que han ido siempre en la búsqueda de un pasado, tratando de encontrar elementos identitarios, o tratando de encontrar referentes históricos. Creo que Teotihuacán ha quedado retratado de alguna manera en nuestra historia como uno de los elementos, como uno de los íconos más importantes que tenemos
en cuanto a las referencias materiales del pasado, pero también ha quedado retratado aquellos quienes han querido encontrar en Teotihuacán su propia historia. Yo creo que estas dos vertientes se vuelven esenciales para entender lo que ha sido una búsqueda sistemática, permanente, y una búsqueda que seguirá definiéndonos en el futuro, en los próximos años. Poco más del 10% es lo que se ha explorado al momento de esta gran ciudad de Teotihuacán, que llegó a tener una extensión de 20 kilómetros cuadrados. Nos falta mucho por conocer, no solamente de esta zona arqueológica, sino también de las diferentes culturas de Mesoamérica que integran lo que es este país, que hoy llamamos México. Muchas gracias a las voces de los especialistas que colaboraron en la edición de Ángulo Crítico y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los invito a que nos encontremos en una próxima ocasión.